Continuamos en el digital, estamos aquí en el stand de Gaia y estoy con Nerea. Claro, tu sector es la ciberseguridad y yo te he dicho, ya tenemos charla porque aquí hay mucho que hablar. Sí, largo, largo. En qué proyectos estáis actualmente? Vamos a empezar por ahí y luego vamos a ir desentrañando un poco la empresa, qué hacéis y demás. Bien, pues sí, en Yaquincode nosotros somos una empresa alavesa, estamos en Vitoria, en Miñano, justo enfrente de Ciberzaintza, que es los que nos están cuidando muy mucho en este ámbito de la ciberseguridad, a nivel tanto de personas como empresa. Nosotros estamos en el B2B, nuestro cliente es la compañía y nuestro reto es ser su compañero de camino en esto de disminuir, minimizar el riesgo de sufrir un ciberataque y en una recuperación temprana de una situación tan crítica como es el sufrir un ciberataque. ¿En qué tipo de... Os vamos a ejemplificar, ¿no? En ese escenario donde una empresa es vulnerada en su sistema. ¿Qué hacéis? ¿Estáis dentro con el equipo? Claro, implementáis políticas y protocolos, ayudáis en esa parte, más formativa también. Pues todo en la transversalidad que un poco explicas tú mismo. En esa transversalidad que exige la ciberseguridad, de que nuestros trabajadores estén concienciados, de que tengamos políticas y procedimientos pues, que apliquen en el momento actual, de acompañar al cliente en en una situación de ataque, de identificar de manera temprana un posible incidente. La verdad es que somos una empresa que únicamente nos dedicamos a la ciberseguridad y por lo tanto en su transversalidad pues nos hemos desarrollado en global. Claro, venimos de contextos muy cambiantes, contextos de ataque constante, vamos. O sea, yo estoy viendo ahora haciendo, por ejemplo, el otro día tuvimos un ataque phishing muy simple por WhatsApp. Claro, y eso es pura cultura o incultura, ¿no? El problema de cuando una persona es estafada es por incultura, por no tener la capacidad de discernir. Y las tecnologías ahora encima están siendo muy eficientes para suplantar identidad, etc. Bueno, correcto. El ámbito de la ingeniería social se ha profesionalizado y por lo tanto el deber de la compañía es que nuestros usuarios estén entendiendo esos nuevos contextos. ¿Vale? Hacer simulacros de ingeniería social es importante Muy bueno. para luego explicar a los empleados el qué debieran de haber identificado en ese ataque. Todas las normativas que están viniendo en la seguridad de la información ponen mucho el foco en capacitar y concienciar a nuestros trabajadores, al equipo directivo, a toda persona en la organización que pueda ser susceptible de caer en un engaño de un ciberdelincuente. Has dicho una palabra clave, ingeniería social, y la ingeniería social parece ser que está como, ¿no?, mal vista o está en terrenos ahí no muy claros y justamente es al contrario, ¿no? Cuanto más conciencia hay en ese diseño de la información y en cómo interactuamos, mejora esa tranquilidad. Uno, porque cada sujeto puede ser más propietario de aquello que hace y dice, y luego también pues protegerse, ¿no? Bueno, y a nivel personal también, aprender mucho, porque intuyo yo que la vulnerabilidad no solo viene, o sea, puede venir de cualquier eslabón, incluso del más pequeño. Correcto, cuando oímos hablar de vulnerabilidad conectamos siempre con un concepto técnico, ¿vale? Pero el ser humano es vulnerable y en ese sentido el atacante aprovecha esa vulnerabilidad del ser humano. Eh, las empresas tenemos que medir esa vulnerabilidad y cuando decimos que la compañía en su contexto cultural está preparada para identificar un ciberataque, ahí tenemos que ir a la compañía y ver, a ver, el registro de incidentes de seguridad. ¿Cuántas notificaciones de que nos han intentado atacar a través de un engaño tenemos registrado? Ese registro, cuanto más largo, efectivamente significa que los usuarios los tenemos más atentos y están identificando esos ataques, porque todos los días a todas las empresas, a todas las personas que trabajamos en el ámbito profesional los están intentando engañar. Sí, total. Eh, claro, y aparte en esa búsqueda de comprender mejor aquello que sucede, hay que documentar, ¿no? Entonces, parte de lograr eso es documentar muy bien los procesos, ver que se cumplan y además tocar ese dolor, ¿no? O sea, enfocar en el dolor para hacerlo una fortaleza, que creo yo que es un cambio también de switch de mentalidad, ¿no?
Correcto, en el ámbito más de compliance que decimos, de cumplimiento normativo, ligado a los trabajadores, además de esa capacitación en identificar un posible incidente, está también el que los empleados estemos respondiendo correctamente a las políticas y procedimientos que a nosotros nos atañe, ¿vale? Por ejemplo, toda empresa debiéramos de disponer de una política de seguridad del empleado donde se nos indique claramente cómo trabajar las credenciales en el contexto empresarial. Una política de mesas limpias es una muy buena política también para evitar posibles incidentes. Dónde registrar nuestras credenciales, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. porque una mesa limpia significa que si hay apuntado en un post-it algo y alguien hace una foto, con IA se puede ver perfectamente o rescalar la imagen y llevársela una Nos reímos contraseña. muy mucho. ¿Cuánto nos hemos reído durante el COVID sobre el post-it, verdad? En Total. tantas videollamadas que nos hemos aparecido y ha sido evidente que existen esos post-it, existían esos post-it todavía y aún toca Es que en yo creo las, que hay en las gente sesiones de incluso, concienciación en sí, cliente sí, mencionarlos porque lamentablemente, pues en nuestra urgencia de anotarlo rápidamente, en vez de ir al atajo del gestor de contraseñas, pues parece que el verdadero atajo sigue siendo todavía a veces el post-it. ¿Cuáles serían las buenas prácticas así básicas, al menos como para divulgar un poco y que dejéis algo claro, ¿no? Una buena práctica, ¿cuál sería? A ver, la buena práctica en el contexto, por ejemplo, de las contraseñas es que las compañías pues, pongamos a disposición de nuestros trabajadores un gestor de contraseñas, ¿vale? Y pues ahí poder conocer una contraseña maestra que nos abra las puertas al resto de las contraseñas, gestionarla luego según las políticas de la compañía, pero en un contexto que se desarrollará en ese ámbito de gestor, pues de contraseñas complejas. Obviamente el futuro no es eso, el futuro es la biometría, el futuro es el doble factor, bueno, el presente es el doble factor y tenemos que estar pues en lo último que nos permiten las tecnologías para gestionar nuestras credenciales. Sí, se hace más complejo, ¿no? Ahora con la biometría, como dices tú, o sea, es vincular más parámetros para cumplir esa normativa de 4 pasos, ¿no? De quién soy, es decir, llegar hasta el fondo de poder asegurar que quien está en el ordenador es esa persona y no, bueno, porque hemos visto todo tipo de hackeos, hasta con Face ID, una foto en tamaño real, yo he visto que desbloquea el Face ID del iPhone, por ejemplo, y entonces no todas las tecnologías solas por sí mismas son infalibles, sino hay que, ¿no?, hacer como factorizarlo más. Correcto. Yo creo que las tecnologías nos van a permitir que la autenticación técnicamente sea cada vez más compleja, pero a su vez que para los usuarios sea cada vez menos. Creo que hacia eso debiera de ir el desarrollo tecnológico en el contexto de las credenciales. ¿Qué objetivo traéis aquí? Bueno, hemos venido primero a participar con Gaia en una mesa redonda para socializar el contexto de las normativas en la seguridad de la información. Después, pues, visitar en sus stands a algunos clientes, a algunos proveedores, a algunos partners y bueno, llevarnos a final del día aprendizaje. Qué bueno. ¿Y qué has hablado en la charla, así en resumen? Bueno, pues sobre todo a mí me ha tocado ahondar un poquito en el ámbito de la normativa Esquema Nacional de Seguridad, relacionada con un Real Decreto de la ley española que obliga a que todas las instituciones públicas cumplen con esa normativa relacionada con la seguridad de la información y las empresas que trabajamos para ellas también, en las licitaciones se nos requiere. Y relacionar un poquito ese contexto de Esquema Nacional de Seguridad con el reglamento NIS2 que nos viene ahora desde Europa y sobre el cual estamos todos muy atentos. Claro, porque en este contexto en el que estamos actualmente, quizás en el siglo pasado, a principios del siglo, se lanzaban bombas a las ciudades, ahora las bombas ya no vienen, lo que vienen son quizás virus y que pueden atacar o vulnerar, ¿no?, la geopolítica, o sea, se puede alterar solo por eso, por un simple entrar por una Correcto. empresa y vulnerar por ahí. El ciberdelincuente, hace muchos años hablábamos de un chaval joven, vivo, en su habitación, oscuro, con la gorra. Hay ciberdelincuencia, pues un poquito de un contexto de riesgo medio
bajo actualmente porque verdaderamente la ciberdelincuencia hoy en día mueve mucho dinero, hay empresas, hay vínculos, pues como sabemos, también a nivel público y van por delante de nosotros. Por lo tanto, el riesgo de sufrir un incidente existe, es real. Lo que tenemos que buscar es que nuestras compañías podamos atajar esa circunstancia con solvencia, recuperándonos pues lo antes posible de una situación así y pues restaurando nuestros sistemas y nuestra actividad. Bueno, Nerea, me ha encantado tenerte, espero que os vaya genial y Gracias por vuestra invitación. A ti, muchas gracias.